Hola, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro programa en español de estudio bíblico. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz en español. Es nuestro deseo y nuestra oración que este programa ilumine y traiga luz y verdad a ti, a tu vida y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que es muchas veces nombrado, pero nunca estudiado directamente. Es sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también se le conoce como el Consolador, también se le conoce como el Santo Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos de que en la Biblia directamente la palabra Trinidad no aparece, pero vamos a presentarlo también que sí, es la tercera persona y es la que actúa dentro de nosotros. Cuando la palabra o la escritura nos habla del Espíritu Santo, primero nos dice que es Él el que despierta la fe en nosotros, la fe de seguir a Jesucristo. Quiere decir entonces que Él nos guía hacia la fe cristiana. Y esto lo vamos a ver en Juan 6:44, que es lo que nos dice que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nos está diciendo que directamente el Espíritu de Dios, el Espíritu que obra en cada uno de los que queremos seguir a Jesús, queremos obedecer las leyes y las escrituras que nos pone el Padre, y queremos presentarnos como sus servidores, como sus siervos, gente que lo obedece y lo ama. Es el Espíritu entonces el que nos está abriendo ese camino. Es el Espíritu de Dios que nos trae hacia Él y nos abre el entendimiento para recibir a Jesús, recibir sus enseñanzas y poderlas aceptar en nuestras vidas. En Hechos, el libro de Hechos 5:32 nos dice que Dios ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, a cada uno de los que le obedecen. Cuando Jesús parte de su ministerio terrenal, después de morir en la cruz y ser resucitado, asciende al cielo y Él envía a un paracleto. ¿Qué es paracleto? Alguien que va a parecerse a Él, que va a hacer las cosas que Él hace. Y ese paracleto es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu va a morar en nosotros. Y por eso nos dice lo que acabamos de leer en Hechos 5:32, que es ese Espíritu de Dios que va a entrar y a cohabitar con nosotros, con nuestro espíritu, aquellos que lo obedecen. Obedecen la palabra, obedecen a Dios y quieren servirlo. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y pedía a todos que se arrepientan y que sean bautizados para recibir un nuevo nacimiento, para recibir el perdón de sus pecados. Así Jesús viene a él y él se opone a bautizarlo. Perdón. Pero Jesús al final es bautizado en el río Jordán. Y a la hora de salir del agua, nos dice los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no Juan, Mateo, Marcos y Lucas, nos habla sobre este episodio, en donde el cielo se abre y al abrirse baja el Espíritu de Dios como una paloma y aparece como tal. No es que sea una paloma, pero aparece en esa forma sobre Jesús. Y la voz del cielo se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. He allí las tres formas de Dios.
Dios Padre que habló desde el cielo, Dios Hijo que estaba siendo bautizado y Dios Espíritu Santo que bajó para hacerse presente en que también bautizaba a Dios Hijo. Juan 14, 26 nos habla de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es a quien el Padre está enviando cuando Jesús va a ascender a los cielos. Ya no más va a estar aquí en la tierra. Y Él nos va a enseñar todas las cosas que nos dice la palabra, nos va a hacer recordar de ella y también nos va a revelar cosas por venir. Entonces nos está confirmando que es el Espíritu Santo el que nos va a revelar lo que dicen las Escrituras. Es el Espíritu Santo que nos va a hacer recordar lo que dicen las Escrituras y lo que dijo Jesús, lo que han dicho los profetas sobre Jesucristo y sobre las cosas por venir, lo que dice todas las Escrituras sobre Dios Padre y cada uno de ellos. Qué tesoro tan grande, qué cosa tan grande, tan profunda, tan hermosa, poder tener nosotros a disposición este libro, en donde podemos leerlo en cualquier momento que podamos, que tengamos el tiempo, que quisiéramos, que querramos aprender un poquito más y pedirle, Espíritu Santo, revélame lo que voy a leer, dame entendimiento de lo que voy a leer. Pon en mí lo que tú quieras que yo aprenda y que reciba de tu palabra. Gracias, Señor. Wow. Es poderoso y es fuerte porque sabemos que el poder de Dios es uno y se manifiesta a través de su espíritu. Ese espíritu que tenemos dentro en aquel que cree y que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 15, 26 encontramos que ese consolador, quien es el Espíritu Santo, que Jesús ya lo declaró en un capítulo anterior como el consolador, que es el que va a estar con nosotros, porque cuando Él parta no nos va a dejar huérfanos y Él va a venir a consolarnos por ese motivo, para estar con nosotros, cohabitar en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Y Él se va a manifestar. Entonces, Él va a representar a Jesús. Y este espíritu es el espíritu de verdad. Sabemos que la palabra es verdad, que Jesucristo vino a presentar esa verdad de Dios. Y ahora el espíritu que mora en nosotros es el espíritu de verdad. Quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros, viviendo en nosotros, a disposición de nuestro corazón entregado a Dios y para su obra. Entonces, cuando abrimos la boca y declaramos su palabra, es el efecto, el poder y la manifestación de la Escritura, de la palabra de Dios, haciendo su obra para aquel que escucha. Y yo estoy convencida de que aquel que escucha este mensaje el día de hoy va a ser tocado por este Espíritu, es el Espíritu de Dios, porque Él nos da la vida. Él es la fuente de toda vida y de todo recurso para nosotros poder vivir en paz y vivir en armonía con Dios, recibiendo lo que Él quiere ponernos en este mundo para vivir nuestra vida en esta tierra. Cuando Jesús llega al cielo, y esta es una muestra y una prueba de que Jesús, después de la cruz y en su resurrección, llegó al cielo. Y nos dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Entonces es cuando ha enviado Dios Padre a su Espíritu a nosotros. Y tenemos muchos testimonios, desde la época antigua, que está registrado en la Biblia,
a la época de hoy. Y como dice, como Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, seguirá manifestando su poder y su amor en cada uno de los que lo buscan, en cada uno de los que le aman. Gloria a ti, Señor. Y este testimonio entonces es la prueba de que Jesús está en el cielo, porque si no hubiera llegado allí, no hubiéramos nosotros recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria a ti, Señor. En la primera epístola de Juan, capítulo 5 y los versos 7 y 8, es algo muy interesante en donde nos habla que son 3 los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son estos 3? Nos habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, uno son. Eso es lo que nos está dando entonces el testimonio de la Trinidad, nuevamente. Ya vimos la Trinidad en el bautizo de Jesucristo. Y ahora estamos viendo en la palabra de Dios, en que nos dice, son 3, que los 3 son uno. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y sabemos que cada uno de ellos tiene una participación diferente en nuestras vidas. Y está determinado así también en las Escrituras. El Padre es el Dios creador, el Elohim, es el que creó desde el principio toda la creación, el cielo, la tierra, o los cielos, la tierra, el universo, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Y lo tenemos desde el primer verso en el Génesis 1:1. Luego vemos el Verbo. En el Evangelio de Juan nos habla todo el primer capítulo del Verbo. Y el Verbo se hizo hombre. El Verbo estaba con el Padre en la creación. Y por Él fue creado todo, a través de Él y con Él. Y luego vemos el Espíritu Santo, del quien estamos hablando, que es el espíritu de poder, el espíritu de manifestación, en que lo tenemos dentro de nosotros hoy en día, aquel que ha recibido a Jesucristo. Entonces estos 3, uno son, nos dice la Escritura. Y en el verso 8 nos habla de que son 3 también los que dan testimonio en la tierra. Entonces estos 3, Padre, Verbo y Espíritu Santo, dan testimonio de Él en el cielo. Pero acá en la tierra hay 3 elementos también que dan testimonio de Él, que son el Espíritu, el agua y la sangre. En primer lugar veamos, y nos dice, y estos 3 concuerdan, quiere decir que también están en unidad. Veamos primero que el espíritu, el agua y la sangre, los 3 componentes son para el humano. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir que nos dio ese cuerpo en el que sopló su espíritu, pero también entró la sangre, que es la que nos da la vida, nos habla el libro de Levítico. Sin sangre no podemos tener vida en esta tierra. Entonces la sangre es parte de la vida sobre la tierra. Y es por eso que Jesucristo tuvo que nacer también con sangre, igual que el humano, pero su sangre no era contaminada, estaba sin mancha. Pero regresando a este análisis del testimonio en esta tierra, nos dice el espíritu, el agua y la sangre. Visto desde el espíritu de Dios que viene y encuentra nuestro espíritu y recibe de Dios lo que le está insertando, lo que le está revelando, como quiere Dios que caminemos. Y depende de nuestro espíritu, que viene a ser como un filtro para que sea recibido en nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente,
y que se manifieste luego en nuestro cuerpo físico. Las enfermedades, hermanos, la mayoría de estas enfermedades, todo empieza del aspecto espiritual. ¿Cómo está nuestro espíritu en conexión con Dios? ¿Está cerca de Él o está alejado de Él? El alejamiento de Dios de nosotros es lo que la Biblia lo nombra como muerte. Entonces, ¿estamos muertos en vida aquí en la tierra o estamos realmente vivos en Él, en Cristo Jesús? Porque quien ha resucitado, también estamos resucitados en Él, aquel que vive en Él. El Espíritu, entonces, cuando vemos en Juan 3:3, el capítulo 3 de Juan nos habla del pasaje de un sumo sacerdote que se llama Nicodemo. Y le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Nicodemo, conociendo teología, conociendo de las Escrituras, porque era judío, no tenían el Nuevo Testamento para entonces. Jesús es el que le está hablando, estamos hablando del ministerio terrenal de Jesús, y le dice esto, pero Nicodemo no entiende. Volver a nacer, nacer de nuevo. ¿Qué significa? Él pensó literalmente, ¿cómo voy a volverme pequeñito otra vez y meterme dentro de mi madre? Es algo que para nosotros no tiene lógica, ni es posible. Pero Jesús se refería en el aspecto espiritual. El volver a nacer nos da la oportunidad de poder ver el mundo espiritual y ver el reino de Dios. Y luego en el verso 5 del mismo capítulo 3 nos dice que Jesús le dice a Nicodemo que si no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder entrar a ese reino, el reino de Dios. Primero le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, que Nicodemo no tiene idea de cómo hacerlo. Y segundo, le está diciendo, tienes que nacer de agua y de espíritu para que puedas entrar a ese reino. Entonces, ¿a qué se refiere el agua? Ya vimos el espíritu. ¿A qué se refiere el agua? No es el bautizo de agua, no es que te bañes, no es sino que el agua está, vamos a analizarlo de acuerdo a las Escrituras en Juan 15:3, que nos dice que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Y Jesús es el que nos habla esto. La palabra que Él ya nos ha hablado, les está hablando a sus discípulos. Estoy en Juan 15:3, en donde esta palabra nos limpia por dentro. Nos limpia cuando la escuchamos, cuando la recibimos. La aceptamos, que es verdadera, porque viene de Dios. A como recibimos esta palabra, a como vamos estudiándola o escuchándola, el Espíritu de Dios nos va limpiando por dentro, nos va abriendo el entendimiento, nos va lavando de todas las impurezas que tenemos. ¿Cómo son las impurezas? Puede ser por enseñanzas erróneas, puede ser por tradiciones que no son verdaderas. Las tradiciones, Dios no pone énfasis en las tradiciones, porque muchas veces nos dice la palabra, por tu tradición has dejado de lado su palabra. Pensemos qué es lo importante para Dios, es el hacer efectiva su palabra y no creencias, no tradiciones, no supersticiones, no leyendas.
Él quiere la verdad, su verdad, que se muestre y sea efectiva en tu vida. Eso es importante para Dios. En Tito 3:5 nos dice, Él nos salva. ¿Quién Él? Jesucristo en la cruz nos ofrece la salvación, pero esa salvación también viene la limpieza interna, el perdón de los pecados. La palabra, el ser salvo, implica todo esto, sanidad, limpieza y purificación de nuestras almas, de nuestros pecados, nos limpia, nos redime, nos ofrece ese camino hacia el cielo, ese camino en donde nos presenta ante Dios Padre como buenos, como perfectos, porque tomamos la perfección de Jesús, la posición de Jesús, no la nuestra. Él toma la nuestra. Por eso nuestros pecados ya fueron castigados en Él, como humano en esa cruz. Y ahora Él nos ofrece esa santidad. Y entonces nos dice Tito 3:5 que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nos está confirmando que la palabra entonces al limpiarnos, al purificarnos, nos regenera, que es la obra con la que el Espíritu Santo nos va a presentar ante Dios Padre. En Efesios 5:26, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia, en donde nos dice que Jesucristo fue en la cruz para santificar a su iglesia. Santificar, sabemos que la iglesia viene a ser su novia, entonces la estaba preparando, la estaba limpiando, purificando y santificándola. Y entonces cuando nos dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Otra prueba más de que su palabra es el agua que nos purifica, el agua con que debemos ser limpios y bañados. Amén. Y luego el tercer elemento nos habla de la sangre. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 nos habla que ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. La sangre es la que nos limpia. La sangre de Cristo es la que nos presenta sin mancha ante Dios Padre. Luego vemos entonces en el libro de Hechos 10:38 que Dios nos unge con su espíritu y con poder, pero ungió igualmente a Jesucristo. Aquí en hecho está refiriéndose a Jesucristo. Y Él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Imagínense si Jesucristo necesitaba la presencia del Espíritu Santo en Él para obrar bien, para hacer las obras de Dios y para seguir hablando y predicando la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para rechazarlos? Para decir, no necesitamos el Espíritu de Dios. Al contrario, necesitamos más de Él, porque nosotros somos pecadores. Jesús no. Jesús recibía directamente la influencia de Dios Padre a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que venir a un arrepentimiento para poder oír las palabras del Espíritu Santo. Tenemos que hincarnos en oración para poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere depositar en nosotros. Tenemos que buscarlo abiertamente con un corazón entregado, arrepentido, con alabanza y adoración a Dios Padre.
Y Jesús nos dice en Juan 14:12 que ciertamente Él nos asegura que quien cree en Él, las obras que Él hace o que hizo aquí en la tierra, también las hará y mayores, porque Él vuelve al Padre. Y qué mejor que Jesús haya regresado al Padre, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 4:6 nos dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para que nosotros podamos clamar Abba, que significa Padre en hebreo. Así como Jesús habló a Dios Padre y lo llamaba Abba, nosotros debemos buscar y clamar a Dios Padre. Y les dejo para que ustedes lean en Proverbios 3, del 1 al 6, en donde básicamente nos dice que debemos confiar en el Señor, confiar plenamente en Él, con todo nuestro corazón, y no apoyarnos en nuestra inteligencia o en nuestro entendimiento, porque Él ha de dirigir nuestros caminos. Te damos gracias por tu atención y hasta la próxima.